El ganado vacuno CU, con un buen manejo responde, como el ganado criollo. Según expertos ganaderos, un vacuno responde de forma favorable a cualquier zona, siempre y cuando el biotipo del vacuno sea el adecuado para el ambiente al que está enfrentado. Un dato que llama la atención es que el ganado CU con un buen manejo puede responder igual que el ganado criollo de las zonas. El ganado CU no es malo, lo que sí necesita es brindarle un manejo especial, velar porque estén sanos, brindar suplementación. El problema es que por ser CU, algunos productores ganaderos descuidan algunos aspectos, como por ejemplo dejar que los vacunos sean atacados por garrapatas, se deja a las vacas flacas en el periodo de gestación, entonces es lógico que los terneros nazcan con sistemas inmunes débiles. Para garantizar el éxito de las ganaderías, es básico comprar ganado en fincas que dispongan de trazabilidad, fincas que brinden a sus vacunos planes personalizados de manejo sanitario, sin importar que sean de la raza CU. Una estrategia es que a las vacas CU se les preña con toros criollos, con el fin de que la siguiente generación sean vacunos rústicos, y poder obtener los mejor de los dos mundos, de la raza CU utilizada y la criolla de la zona. Podemos concluir que el éxito de una ganadería vacuna no se mide por la elección de una raza vacuna específica, sino más bien por el biotipo. El fin es saber identificar a los mejores ejemplares en todas las razas vacunas. Lo que hay que comprender es que ninguna raza es generalizada para todos los climas o zonas. Hay razas que tienen mejor comportamiento en una zona que en otra. Otro factor es que los vacunos F1, producto del cruzamiento de dos razas puras, son los mejores para cualquier sistema ganadero. Es de recalcar que en la naturaleza no existían razas, sino cruces por selección natural, y con los vacunos F1 es lo que se busca, vacunos con biotipos fuertes, adaptados y eficientes.